Vamos a hablar del fin de este siglo que nos ha tocado vivir, que es malo, adúltero y perverso, y que este siglo va a terminar, hermano. Todo vas a terminar. Todo tiene un final. Polvo eres y polvo volverá. Nosotros somos eternos ya porque tenemos vida eterna. Por este cuerpo tiene un final. Esto va a pasar. Por eso Salomón, él decía, cuando vio el final, él dijo, yo no le negué nada a mi cuerpo, pero todo es vanidad y aflicción de espíritu. Los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Los ojos ven y nunca se sacian. Y Salomón tuvo una gran agonía porque Dios le reveló la realidad de la vida. Tuvo 1000 mujeres. Él dijo, yo no le negué nada a mi cuerpo. Y 700 concubinas. 300 casadas, creo, y 700 concubinas. Salomón, él dijo, yo no le negué nada a mis ojos. Tuve sabiduría como más que cualquier rey. Pero como él se enfocó que todo iba a pasar, que lo que le va a pasar a él es lo mismo que las bestias. Digo, oye, pero es vanidad todo y aflicción de espíritu. Y esa es la realidad de este siglo que va a desaparecer, hermanos. Yo estoy aquí y un día no voy a estar y usted también. Todo es por un tiempo, es limitado este siglo. Entonces este siglo tiene un fin. El fin de este siglo yo le puse al título de este mensaje. El fin de este siglo que nos ha tocado vivir es un siglo malo, pero tiene un fin porque el pecado lo dañó y Dios lo va a desaparecer. Todo tiene un final, aunque somos eternos, pero la materia tiene un final, va a terminar, hermano. Varios pasajes de las Escrituras hablan específicamente acerca del final y la consumación o fin del mundo, porque viene un final. Yo en este mensaje no tenía este texto, porque yo lo elaboré anoche, el mensaje. Yo no tenía este texto. Segunda de Corintios me lo dio Dios cuando estábamos adorando. Y me lo sé de memoria. Me perdonan que diga de memoria porque se ve como una jactancia. Pero quise escribirlo aquí. Pero no estaba en el mensaje. Pero yo quiero leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Póngase cómodo, amado, y venza el sueño, por favor. ¿Está bien la temperatura? ¿Tienen frío? ¿Cómo se sienten? Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Qué lindo esa palabra. Las- la materia, todo lo que se ve, hermanos. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, estos siervos que estaban por inspiración del Espíritu Santo, que pertenece al canon, son los libros iluminados, los libros apócrifos son aquellos que no son verdaderos, que la iglesia no lo aceptó, pero la Biblia, 66 libros de la Biblia iluminados, dice que no mirando, sino las que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Yo también a veces le digo falsas. Todo es falso, hermano, y truco, porque va a pasar. La belleza es algo temporal. Como dice esa canción, hasta la belleza pasa. Como una mujer que yo vi un cuento por ahí que era un poquito de que horrible y le dijo un borracho, borracho, y dice, pero esto se me pasa mañana, a ti eso no se te pasa. Los borrachos tienen sabiduría a veces. Eso no te pasa a ti, fea.
La jumeta esa ya mañana, buen baño. Pero que todo es temporal. La casa, el carro, todo. Por eso sabiduría de Dios a Pablo. En este siglo todo es temporal. Usted, mire, eso de ser inteligente, eso es un don de Dios, ¿sabe? Como la belleza. Por eso también es temporal, hermano. Desde que se mete en edad, se te olvida todo. Una persona después que está por los 60, a veces está en la sala, y eso sí es preocupante. Y va al bureau, ay, dame a buscar. Y cuando va al bureau y lo abre, ¿qué es lo que yo vine a buscar? A mí me ha pasado. Wow, pero yo vine a buscar una cosa y después otra vez la media hora que se recuerda. Todo la mente, una mente iluminada, todo eso pasa, hermano, todo pasa. Las arrugas, todo, se pierde el pelo, todo va a pasar. Por eso es que Salomón dijo, es vanidad y aflicción de espíritu. La juventud se va. Estos días estaba yo durmiendo y me llegaron unos pensamientos cuando tenía 19 años. Digo, wow, pero tengo 62, cumplo 63 ahora. Dije, mi madre, pero me queda poco ya. Sabiduría de Dios, aflicción de espíritu. Todo es vanidad, hermano. Todo vas a pasar. Por eso la palabra manda, pongan los ojos en las cosas eternas. Yo prefiero mejor perder la vida aquí y ganarla allá, no ganarla aquí y perderla allá. No estoy hablando de salvación. Un ejemplo, una debilidad, hermano, que usted la desarrolle. Perdió la vida, ganó la vida aquí porque vivió disfrutando de su debilidad, porque la desarrolló y la está ejercitando. Pero la perdió allá, perdió la honra y todo. Ahora, una debilidad que uno tenga y uno la someta al espíritu y no la ejecute, no la aborde, eso es ganar la vida. Porque las que se ven son temporales, son falsas. Todo es truco, todo es falso. No te dejes engañar por la pompa del mundo, hermano. Las luces de los casinos de Las Vegas que tienen a las gentes embriagadas, la fama de internet. No te dejes engañar de eso, que todo eso es falso. Aflicción de espíritu y dolor. Las luces de las avenidas, las luces de New York, como les llaman, la capital del mundo. A mí eso me tenía deslumbrado cuando yo vivía en mi país antes. Porque a mí me inculcaron desde niño que el que no va a New York muere ciego. Yo no quiero morir ciego. Y llegué aquí, yo dije, esto es todo, esto es gran cosa. Porque en la película te lo ponen diferente, tantas luces en downtown New York. Y cuando yo vi todos esos edificios viejos de cartón en el Bronx, digo, a mi madre, ¿dónde que me han traído? Me engañaron. Todo es falso. Un día, una vez yo fui a Puerto Rico a visitarlo y es lo mismo que todas partes, 4 esquinas y la alcaldía y un hospital en la esquina, es lo mismo todo, hermano. Y una tienda. Fui a Ecuador, 4 esquinas, a veces 5 esquinas le ponen, la misma calle, todo igual, la misma casa. Y todo es temporal. Por eso el cristiano debe ser sabio, no se debe deslumbrar por el brillo que te presenta Satanás en este mundo, las cosas, porque todo vas a pasar, hermano. Tiene un final. Y este siglo vas a desaparecer. Por más que te afane, por más que te afane. Todo es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Ahí que hay que estar. Hoy vinimos a sembrar en lo eterno, en lo que no se ve. Pero se palpa y se disfruta las cosas espirituales. Por este siglo vas a terminar.
¿Cómo termina? No con un milenio, hermano, con la venida de Cristo. Varios eventos grandes. La venida del Señor. Mateo 24, hablando de la escatología de los últimos tiempos, que ahí el Señor está hablando de cosas que sucedieron inmediatamente, como la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fueron profecías que se cumplieron rápido en 70 años después que Cristo ascendió. Pero ahí Cristo habló de los últimos tiempos. Habrá terremotos, rumores de guerra, pestilencia que le estamos viendo, hambre, y esto será principio de dolores. Pero él decía, pero no es el fin, porque los discípulos creían que era el fin ya. Vendrán falsos cristos, una gran rebelión contra Dios, apostasía, pero no es el fin. Estamos viviendo esos tiempos. Pero Cristo nunca habló de milenio, amado. Ireneo habló de milenio. Tertuliano, que eran padres de la iglesia, habló de milenio. Pero Cristo no. Ni Pablo habló de milenio, ni Pedro. Cristo dijo, este siglo se va a terminar, estoy parafraseando, cuando yo venga y con la destrucción del pecado. El milenio dice que no va a destruir el pecado. Gran contradicción. Cuando Cristo venga, en un mismo día, que es el día del Señor, la parucía, va a destruir, es una gran resurrección, todo el mundo va a resucitar. La resurrección universal general, cristianos injustos. Destruye el pecado y viene el juicio y es el final. Los premilenialistas ponen el final después del milenio. No hay milenio ahí. No puede encajar en el esquema bíblico, no encaja eso. Pero que Cristo dijo, este siglo va a terminar cuando yo venga y termine con el pecado ahí mismo y empiece el otro sin milenio. Sencilla es la Biblia. ¿Está entendiendo, joven? Con el juicio final, la resurrección de los muertos, mi segunda venida y empieza el segundo siglo eterno. Por este siglo, la Biblia dice que lo va a eliminar. Tiene un final. Salmos 102, versículo 25. Salmos capítulo 102, versículo 25. Estudiemos las escrituras. Salmos 102, 25. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hermoso salmo. Ellos perecerán. Mírenlo ahí. Él fundó los cielos y la tierra y dice que este siglo va a perecer. Mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Así como esa ropa cuando se envejecen, se dañan, que se convierte puede ser un traje bonito, un trapo. Así le va a pasar a este mundo. Por más barniz que tú le pongas, es como nosotros, por más hermano de cirugía que te haga, va a llegar un momento, no te engañes, que no te van a caber las cirugías. Yo he visto esas artistas, como esas artistas de Sudamérica, hermanos, que esa mujer bien ancianita, sin faltarle respeto, que el busto le llega aquí, y no vale, hermanos, y parecen momias así. Por más maquillaje, por más cirugía plástica que se haga. Pero ahora en Latinoamérica, hermano, en este siglo la gente, yo no sé qué es lo que le pasa, está enferma.
Usted ve unas mujeres, hermano, que caminando y todavía están doblando la esquina y se le ven los glúteos allá atrás. ¿Y qué es esto? La gente está loca porque tan feo que se ve eso, tan exagerado. Porque no están bien de la mente la gente, hermano. Ay, yo vi una señora, una actriz, hermano, con unos senos que parecen dos almohadas, así, porque eso es horrible. Yo no sé, yo lo respeto, pero hermano, que usted, bueno, para dormir está bueno. Lo tenía hermoso, sí, pero se lo puso así. Entonces, ahí está en los premios Guinness, la mujer que tiene los senos más grandes. Por eso esos cirujanos son tremendos, porque ponerse unos senos así, a base de silicona. Este siglo está dañado, es así que está. Y las jóvenes se bombardeándole, cámbiate la nariz, cámbiate esto. Michael Jackson se hizo, hermano, para mí yo lo respeto, pero tremendo mentiroso. Cuando los periodistas le decían a él, ¿cuántas cirugías tú te has hecho? Yo no me he hecho, con la vocecita, yo no me he hecho cirugía. You are wrong. Porque él decía que eso fue vitiligo que le dio, una enfermedad del hígado. Pero hermano, el vitiligo no da así, hermano, eso es mentira. ¿Cómo te va a hacer blanco entero? Te da manchas blancas, la pigmentación de la piel. Pero eso me parecía rubio. Y cuando él era niño, era ordinario, así, respetándolo. Era hasta más bonito. Pero hermano, él tenía una nariz que podía echarle aire a Manhattan entero, era así. Y le puso una nariz fina y tantas cirugías que se hizo. Ahora, ¿para qué? Para nada, hermano. Porque partió ya, porque todo va a terminar, por más cirugía que te haga. Para nada. Y joven se fue. Y ahí terminó todo. En el ataúd. Tuvo que dejar los millones y todo ahí. Porque ese es el destino de todo ser humano. Por eso hay que vivir para Dios y sembrar para lo eterno. Y este siglo se va a envejecer como una vestidura. Y por más cirugía que te haga, va a llegar un momento, hermano, que las arrugas se van a ver. No la va a esconder. A veces yo veo los transexuales, siempre se operan esto aquí el galillo, porque para que no parecer hombre, el hombre es diferente a la mujer. El hombre tiene esto aquí bien desarrollado. Y el problema del transexual cuando se opera, porque una cosa es transvesti y otra transexual. El transexual es que se opera y se pone toda su parte de mujer. Se operan aquí también. Pero eso es terrible, de verdad la ciencia ha avanzado, porque yo veo hombres, hermanos, que parecen transexuales, que parecen mujeres, mujeres. Cualquiera se confunde. Usted la ve porque se hacen unos arreglos, entera que la hacen de nuevo, y hasta se quitan el galillo este de aquí, se lo bajan. Y usted la ve con unos tacones y un calterón. Dios mío, parece una mujer. Ahora, con lo que Dios hizo, nadie puede, porque en algo se le ve el rasgo de hombre, porque eso fue el creador, hermano. En algo, hasta en el hombro, usted lo nota en una área, y no, es varón. Porque por más pompi que tenga senos, es varón. Nació varón. Porque eso lo determina Dios, el género. Déjame yo no hablar mucho de eso, porque me censuran en YouTube por eso. Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema? El fin de este siglo. Se va a terminar. ¿Cómo termina? Con la venida de Cristo, sin milenio. Y empieza el otro, la resurrección de los muertos y el juicio final. Esa es la escatología verdadera, bíblica, la más certera. Esto es sencillo el mensaje de hoy. Este siglo termina con la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, elimina el pecado y el juicio final. Y empieza el otro. Es sencilla.
Isaías capítulo 6, pero que todo, hay que estar consciente, por la Biblia va a desaparecer todo, la materia, todo. Y nosotros estamos, desde que nacemos, empezamos a morir, como decía alguien, y envejecer. Y por más que te quieras hacer cirugía plástica, las arrugas van a salir. Y por más que le temamos a la muerte, vamos a morir. Un día vamos a pasar también a ser parte de un sepulcro y estar en un ataúd. Así que no es sabio desde ahora ir a la funeraria y escoger el ataúd. No, no haga eso, yo no lo hago. Como esos programas de televisión, yo lo apago de una vez. No le dejes deuda a un señor ahí hablando de pobre hombre. No le dejes deuda a tu familia. Haz los trámites desde ahora con la funeraria. Entonces ellos se cogen el ataúd. Dame ese. Cójalo bien barato y bien feo, hermano, para que. Porque eso, en la República Dominicana, inmediatamente llevan un ataúd, un cadáver. Usted yéndose, sacan el cadáver y se llevan para venderla. La misma gente es que te ayudan para enterrar el cadáver, inhumarlo, se llevan la caja. Si tiene una prótesis, prepárese, lo van a abrir para quitarla. Hasta, hasta los dientes, si son buenos de oro, se lo quitan. Esto está, hermano, terrible. Y ellos investigan. Yo he visto que si tienen prótesis de huesos, inmediatamente les traen. Al ratito abren. Por eso en mi país yo veo que ellos destruyen las cajas. Es para que delante de todo el mundo, antes de enterrarlo, destruyen las cajas, las hacen en pedazos. ¡Pam! Y ahí no se la llevan, porque la venden de una vez la caja, a la misma funeraria. Pero que todo vas a desaparecer. Por más afanes que tú tengas aquí hoy, un día va a tener que dejar esto. Y este mundo, hermano, pero pronto ya. Porque es testimonio del Espíritu. Este mundo, hermano, tiene un final. Aunque se resuelva esta pandemia. Claro, la iglesia de la prosperidad no quiere ese problema. Porque está hechizada con el mundo, lo que quiere es disfrutar el placer. Pero todo va a terminar. Y se van a agudizar las crisis. Yo no quiero eso, hermano, pero se van a agudizar. Porque es que lo dijo Jesús. Tiempos de dolor y de angustia que nunca ha habido en la tierra se van a intensificar, que es la gran tribulación. El mal va a aumentar, el mundo no va a cambiar. Es para atrás que va como el cangrejo. Todo, hay una crisis moral. Se ven en el internet tantas barbaridades de sexo, hablando las cosas, mujeres que hacen íntimamente en su hogar y hombres como si nada, así, con ese descaro. Hay una crisis moral que estamos viviendo en estos tiempos. Isaías 65, capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Usted ve que va a desaparecer. Él hizo los cielos y la tierra y él mismo lo va a desvanecer y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria porque se dañó. La primera creación se dañó por el pecado. Ni memoria habrá de ellas. Borrón y cuenta nueva. Ni más vendrá al pensamiento, ni al pensamiento llegará. Dios, cuando Jesucristo venga y vivamos con Él una eternidad, va a borrar todo eso, toda esa basura, hermano. Que ni el pensamiento te van a llegar. Porque puede ser que usted crea que te van a llegar muchas cosas que hizo aquí en este siglo. Dice Isaías que ni eso usted va a pensar. Va a ser tanta gloria. Y va a ser un éxtasis con el Señor. Que nada de estos sufrimientos y dolores, uno se va a olvidar de todo eso con estos cuerpos glorificados.
Pues los milenialistas dicen que todo va a seguir igual, que Cristo va a venir a reinar en esta tierra así, hermano, contaminada. Eso es mentira. Mira como dice Isaías, que va a desaparecer cielo nuevo, que Cristo viene a reinar acá. Y el trono sigue en el cielo, ¿sabe? Pero que es universal. Es un trono grande en el cielo y en la tierra. Pero van a ser nuevas. Cristo no va a venir otra vez en la segunda venida, como dicen los milenialistas, a gobernar en una tierra contaminada. La van a renovar. Y los cielos. Los premilenialistas dicen que la tierra va a seguir igual. Eso es antibíblico. El mundo de entonces, el antiguo, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para destrucción en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El cielo, el universo está reservado por el mismo Dios. No es la capa de ozono que lo va a destruir. Porque dice que está reservado por la palabra, un decreto que Dios le dio a este mundo. Los mares tienen un decreto de Dios, no pueden pasar de ahí, al menos que Dios le quite el decreto. Y esta tierra no lo va a destruir nadie, hermano. Ni este dictador de Corea del Norte, que tiene la bomba nuclear, y aquí que tienen el país que más bombas nucleares. Esto no se va a lanzar así. Esta tierra, el que la hizo es que la va a destruir, la va a deshacer. Así que si usted está preocupado porque Dios reina y es soberano, no, que el mundo se va a acabar. No, hermano, el hombre no va a destruir el mundo. Dios no lo va a permitir. La clonación esa, que se clonar es hacer una réplica de alguien. Si Dios quiere no sucede, porque es que Él está reinando ahora. Él va a reinar en la consumación, pero ahora Él está reinando sobre principados y potestades. Y cuando usted ve que pase algo, no sea bobo, tonto, es porque Él lo permite. Si Él no lo permite, no sucede. Por eso que el cristiano siempre debe de orar, como dice Mateo 6, venga tu reino, pero ya el reino empezó. Que se haga y se viva como se vive allá. Pero Él está reinando ahora, se va a consumar cuando venga y destruye el pecado. Pero Él es que la tierra está en las manos de Él y el planeta. Y se va a hacer lo que Él diga. Aunque esa bestia, los gobiernos anticristianos y antidios se manifiesten, que dice Apocalipsis 13. Pero Él tiene, su señorío está ahora mismo. Y en poder. Y Él está conquistando. Deshaciendo las obras del diablo, pero poco a poco. Cuando Él venga, la va a deshacer toda, neutralizar y a destruir el anticristo, las bestias, como usted la quiere interpretar, si es una persona o si no, aunque es un espíritu, hermano, es porque este reino espiritual, el mal se manifiesta en personas, se corporeiza, como Daniel lo corporeizó un cuerno, y hay personas malvadas porque somos materia, pero es algo espiritual. Es un espíritu anticristo. Y es un espíritu que se va a sentar en la iglesia, que allí está sentado y se hace pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y se manifiesta en las filosofías ese espíritu, que es la bestia que sale del mar, en contra de los principios de la iglesia. Se manifiesta en las políticas, con las perversidades que se hacen y en contra de los principios y los valores eternos del hogar. Es un espíritu que ya está, pero que todo está preservado por la palabra y no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Aún nuestros cabellos están todos contados. Los míos, cualquiera lo cuenta, pero ¿y los tuyos? Como hay hermanas aquí que tienen bastante cabello. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6. Vamos rapidito. Estamos hablando del fin de este siglo, que vas a desaparecer.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Por lo cual, una palabra hermosa, de mucha sabiduría del apóstol Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El primer mundo Dios lo destruyó cuando Noé, el mundo antiguo, con el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ahorita, están reservados por la misma palabra. Usted ve, hermano, es hermoso. Yo le creo a la Biblia, le creo a Dios. O sea, que en el mundo hay un pánico, como que el mundo se va a acabar. Y la gente está asustada, como los tiempos de los 90 de la Guerra Fría. El mundo estuvo un hilito, ¿verdad? Para esos tiempos, con Rusia y Estados Unidos, lo que se llama la Guerra Fría. Ellos tenían misiles nucleares para tirarlo, y aquí también. Y esos misiles, los científicos dicen que pueden destruir el mundo. Solamente los misiles que hay aquí en Estados Unidos, que es el que más tiene, y Rusia, con eso solamente se destruye el mundo, porque envenena todo el aire, destruye la tierra. Pero que dice la Biblia que no, que por más que el hombre avance, Dios tiene control de todo. Está reservado por la palabra. Los científicos dicen que esto va a explotar otra vez, porque ellos dicen que esto está en contra de la creación, que fue una explosión que se formó el mundo y va a desaparecer, como dice Stephen Hawking, ese gran imperio, porque allá había una potestad porque se mueve el anticristo ya en el mundo, en muchas áreas, en los gobiernos, en la política, se mueve ese espíritu, en la masonería, en los Illuminatis, esos grupos multimillonarios que se reúnen y hacen reuniones satánicas. Por eso la iglesia tiene que orar siempre por misericordia. Señor, cúbrenos. Pero que está difícil este mundo. Mira, si a cualquiera de ustedes ahora le muestran lo que se está pasando por detrás, manipulaciones, cosas satánicas, perversas, uno se desmaya ahora mismo. Es mejor ignorar las cosas. Uno ni cuenta se da lo que está pasando, el gran control que hay detrás de esos grupos ocultos multimillonarios, el Fondo Monetario, en cómplice con la iglesia babilónica, Roma, y los religiosos, porque están todos unidos en contra del ungido. Como dice el Salmo, se amontonan las naciones y pongámonos en contra del ungido y los reyes. Es el espíritu del anticristo, la bestia que está aquí ya. Y los aires están contaminados, que a veces antes, solo 30 años atrás, se respiraba un aire más saludable. Hoy en día están contaminados por el pecado, que hasta a uno se le dificulta respirarlo, ese oxígeno. Cuando vamos al campo, se ve la diferencia, como se respira ese aire. En la ciudad ese aire está bien contaminado. Y no solamente por las contaminaciones de los automóviles, por el pecado, hermano. El sexo, la promiscuidad, las cosas que se están haciendo en las habitaciones de las casas, aberraciones, hasta 5 hombres, 5 mujeres, aberraciones. Son muy peligrosas porque están en la mirilla de Dios. Los abortos, a diario. Vi una mujer ahí en internet que ya se ha hecho 4 abortos, 4 asesinatos. Y no hay justicia para eso, porque la justicia es una falsedad, también la apoya. Si mata a una persona, pero a tu niño eso no es crimen, dicen ellos. Tiene que hacerlo por el amor a sí mismo, por tu bienestar. Si no puede criarlo, mátelo. Si no puede tenerlo, mátelo. Pero el Dios del cielo dice que ha guardado todas las cosas del mundo por su palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Sácate eso de la mente, fuego, que usted va a ver la tierra quemándose. Sácate eso de la mente, hermano. Eso es algo simbólico. La Biblia dice el fuego del Espíritu Santo. Usted ve fuego aquí. El Espíritu Santo está, usted no está viendo fuego. Pues así que la Biblia habla. Hay que entender la Biblia. El fuego purifica. El fuego, la fe más preciosa que el oro y tiene que ser probada por fuego. Pero usted no está, la fe mía está siendo probada. Usted está viendo fuego ahora. O dígame si alguien ve un fuegazo ahora. Y mi fe está siendo probada. El oro se purifica con el fuego. Cuando la Biblia habla de fuego. Y el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sigo leyendo versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Qué dice ahí Pedro? Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Ese es un versículo también. Lo usaron los premilenialistas para introducir el milenio. Y ahí no está hablando de nada de eso. Ahí Pablo le está diciendo a los cristianos, porque Pablo primero estaba hablando de muchos falsos maestros. Yo digo, cuídense de ellos y no estén atentos al tiempo. Porque para ustedes no le cabe la eternidad en la mente. En la eternidad un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, el padre de la iglesia, Ireneo, tergiversó ese versículo porque el hombre todo lo daña. Todo lo que el hombre le pone en la mano lo daña. Ahora si se la pone con unción del Espíritu, que sea el mismo Dios a través de él, no lo daña, ¿sabe? Ireneo tergiversó ese texto como tenía el milenio en la cabeza. Porque, hermano, lo que pasó con los padres de la iglesia, la primera iglesia, hermano, que tenían la influencia de los judíos. Y los judíos creían que los gentiles eran brasa para el infierno, que no podían heredar el reino. Y ellos fue que el milenio empezó en los libros judaicos. Entonces esos padres de la iglesia tenían la influencia de ellos. Porque los judíos decían, bueno, está bien, si la iglesia está ahí, él va a gobernar a nosotros, algo que nos prometió que no nos ha cumplido. Y los judíos en sus libros decían eso. Y ahí empezó el milenio con los judíos. Y inventaron el milenio y va a gobernar para nosotros una teocracia, pero nosotros vamos a estar primero que la iglesia, privilegiados, un milenio. Entonces Ireneo y los padres de la iglesia tertulianos estaban influenciados por ellos. Ese texto ahí, Ireneo, como fue uno de los primeros premilenialistas en el siglo II, él lo usó mal. Porque Ireneo interpretó la Biblia a él. Eso es un dogma. Lo que él cree. Un dogma es lo que tú crees. Él dijo, no, el mundo va a durar. Al mundo nadie le puede poner fecha, hermano. Dice, Dios hizo el mundo en 6 años, dijo Ireneo, en el siglo II. Y el mundo va a durar 6,000 años, lo que lleva ahora. En el 7º reposó. Así, eso es una interpretación, pero arbitraria. Porque se puede interpretar, pero sometido a como Dios la está pensando. Por eso hay que pedir iluminación del Espíritu. Entonces el 7º, Ireneo metió el milenio. Lo introdujo ahí. 6 años que va a durar este mundo. Pero que Jesús dijo que nadie sabe ni la hora, ni él, Jesucristo hombre. No se le reveló eso a él. Él lo sabe ya, Jesucristo Dios. En la unión hipostática, Jesucristo hombre no lo sabe. Él dijo, ni los ángeles, ni solamente Dios. Dios no reveló fecha. Dios reveló Jesucristo que va a acontecimiento, pero el día y la hora es como un ladrón en la noche, nadie lo va a saber. Vamos a estar casándonos como los tiempos de Noé y dándonos en casamientos y divirtiéndonos. Entonces, esos primeros padres de la iglesia, porque ellos a veces dicen los teólogos, no, por eso es cierto, porque fueron los padres de la iglesia que lo iniciaron, esa interpretación. Esa interpretación se dañó en el siglo XVIII con el dispensacionalismo. Pero hermano, aunque sean los padres de la iglesia, son hombres. Y ahí se equivocaron porque también otros grupos de padres de la iglesia eran amilenialistas, no creían en el milenio, eso estaban en lo cierto. Y lo mismo católico, Roma no se contaminó con eso, Dios lo guardó.
Y el mover de la reforma en el siglo XVI rechazaron el milenio. Digo, por esto es antibíblico. Tenían una iluminación del Espíritu. Entonces él dijo, Ireneo, 6.000 años, y el milenio son 7.000 que va a durar. Y después viene el tiempo eterno. Pero en ninguna parte Cristo habló de eso. Eso fue, no, ni la Biblia habla de eso. Eso fue un padre de la iglesia, aunque era respetado, un hombre. Hay que respetarlo y amarlo. Un siervo de Dios. Pero fue un dogma de un hombre. Una interpretación humana. Pero sin la Biblia, hermanos. Porque ese mismo versículo, el milenio, es Apocalipsis 20 donde habla. Y él mismo empezó con ese versículo a matillar. Mira, ese es el milenio ahí. Ahí no está hablando de nada de eso. Ahí lo que Pedro está hablando, sácame a Dios de fecha. Que un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Ustedes no le cabe en la mente, le dice Pedro, aquí eran cristianos. Y le estaba advirtiendo, porque en el segunda de Pedro 2 está hablando de los burladores, gente que no tienen el espíritu, inconversos. Cuídense de ellos y no se dejen llevar de ellos, no se dejen enfriar. Cristo, la eternidad a ustedes no le cabe en la mente. Un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, como 5 días, como una semana. Son números que a ustedes no le caben en la mente. Él le quiso decir a los cristianos, Dios no ten fecha. Para Dios está en otra dimensión superior a ti, a mí, en la eternidad. El tiempo aquí, como me sometieron en el tiempo, me destruye el tiempo. Hay que darse rápido. Se me hace de noche, pero Dios no tiene eso. Eso fue lo que Pedro le dijo. Y ahí, padres de la iglesia lo tergiversaron ese texto para sacar el bendito milenio. En este versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, están conmigo ahí, es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Ellos cogieron para interpretar, hermano, eliminaron la segunda parte. ¿Está leyendo conmigo? Ejemplo, miren lo que hizo Ireneo, mire, para que usted vea que son hombres que se pueden equivocar. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1.000 años. Ahí le puso punto. Y él dijo, usted ve que el día del Señor, que son 6 días que hizo la tierra va a durar 6.000 años, que no se le puede poner fecha. Los testigos de Jehová, los lucelistas, le pusieron que se iba a terminar el mundo en el 1914 y no se terminó. Ellos dijeron, no, fue que él vino secreto. Porque la parucía quiere decir presencia. Y vino la presencia. Y él estaba y se vio tanto pecado y se devolvió. Vi un borracho por ahí encajonando a Dios, poniéndolo y se fue. Porque estaban muy mal todavía, no estaban listos. Pusieron otra fecha y tampoco volvió. Cada vez que usted va a alguien poniendo fecha, Jesucristo, pero hermano, va a saber más que Cristo. Si Cristo dijo que ni él sabía. Ahora, estos apóstoles saben más que Cristo, porque para todo ponen fecha. No ponga fecha a nadie. Diga, yo no sé el día de mañana. A nada le ponga fecha, hermano. Entonces eso fue un error de este padre de la iglesia, poniendo fecha y número. ¿Quién te ha dicho que eso es una interpretación tuya, un dogma, enseñanza tuya? Pero entonces él cogió, hermano, o sea, y eso él no lo dijo, y 1.000 años como un día, porque esto, y 1.000 años como un día, invalida la otra. Un día es como 1.000 años, pero si usted lee, Ireneo obvió ese versículo, y 1.000 años como un día, porque ahí destruye el otro. Ah, pero no le interesó. Porque así son esos teólogos, lo que le conviene. Ahí no fue serio interpretando la Biblia. Porque como tú tienes que leer el texto entero, no sacarlo del contexto. Un día es como 1.000 años, pero 1.000 años, él no puso eso, es como un día. Aquí leyendo en 2 de Pedro 3:8, yo puse un comentario sobre ese día y esa hora, nadie lo sabe, ni siquiera yo lo dije, los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, como dice Mateo 24:36. Y Ireneo dice,
Ya yo lo dije, pero yo le escribí. Porque el día del Señor es como 1000 años. Usted ve, un día es como 1000 años. Pero él quitó 1000 años, es como un día, para aplicarlo para el milenio. Está amañado eso. Arbitrario. Entonces él afirmó, porque él fue el primer premilenialista en el siglo segundo. En esa área, muchas doctrinas, un gran defensor del evangelio. Era certero, por ahí estaba bien errado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces él decía, en 6 días se terminaron las cosas creadas. Es evidente, por lo tanto, que llegarán a su fin en el año 6000. O sea, que este mundo, este siglo va a durar 6000 años, decía Ireneo, padre de la iglesia. Estos antiguos escritores cristianos omiten recitar, porque fueron los padres de la iglesia quien empezó el premilenialismo. La segunda parte del versículo, y 1000 años como un día. O sea, ellos lo omiten eso. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, omiten ese pedacito para aplicarlo para el milenio. Está muy amañado y muy sagaz. Esto cancela la primera parte del versículo y hace muy difícil desarrollar una teoría milenialista. No se puede desarrollar una teoría milenialista de ahí. Si usted pone la segunda parte, un día es como 1000 años. Pero 1000 años es como un día. Y ahí le derriba el argumento a los milenialistas. Y Ireneo dejó, un día es como 1000 años. Pero la otra parte la eliminó, ¿sabe? Dime la otra, enséñame todo, el panorama entero, como el electrocardiograma, que te presenta el corazón en todos sus ángulos. Un electrocardiograma, todas sus ondas. Por eso es que te pone muchísimos dispositivos en todas las áreas para presentar el corazón no solamente al frente, si hay daño, todo el área, todo el ángulo. Y de no presentó un solo ángulo, casi que hacen los teólogos cuando tienen maña. O a veces no tienen malicia, hermano, perdóneme. A veces tienen malicia, pero no creo que Ireneo tenía malicia. Que él estaba influenciado por los judíos y los judíos le metieron en la cabeza que tiene que haber un milenio porque hay un gobierno que Dios le debe a los judíos. Y ellos querían a Cristo para ellos, inventaron el milenio. La iglesia va a estar ahí también. Entonces inventaron un milenio con este mundo así, sin ser transformado, y con el pecado. Y la Biblia dice que el fin del mundo va a ser eliminando el pecado y renovando la tierra y los cielos. Y con juicio, que ya no va a existir más el pecado. Va a juzgar el trono blanco, dice la Biblia, que así que termina este siglo. Ellos dijeron no, que termina con un juicio y una resurrección, pero de los santos. Los impíos se quedan muertos y Satanás es atado 1000 años y después de 1000 años viene otra resurrección. Cuando Cristo habló de 2 resurrecciones o de 3, y los apóstoles, Cristo siempre habló de una resurrección. Daniel habló de una sola resurrección, impíos y justos. Los apóstoles siempre hablaron de una sola resurrección, de un solo juicio y de una sola venida, la segunda venida, no de 2. Sigo leyendo en 2 de Pedro 3, 8. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, porque estos falsos maestros se burlaban, como hoy los impíos, Él no viene, lo está esperando todavía, se burla. Y le está hablando a creyentes aquí. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Este es un texto muy usado por los arminianos para decir que la gente se pierde. Y los universalistas, que todo el mundo va a ser salvo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Señor habla de perecer, hermano, no es solamente habla de ir al cielo, de arrepentirse de la cosa que uno hace mala de aquí. Hay un arrepentimiento que yo lo tengo que hacer diario.
Hay un arrepentimiento que es para la justicia, cuando Él se me revela, que ese es solamente el de la justificación. Va a suceder el que Dios le da la fe y es nacido de nuevo. Pero siempre cuando Dios le habla de perecer a los impíos, le habla de arrepentirse, pero no para ir al cielo. El no elegido, como es Judas, un hijo de perdición, no va a ir para el cielo. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Cuando Dios le habla a los impíos para que se arrepientan, no es para ir al cielo, es que cambien de manera de vivir, que vivan mejor, que se arrepientan de hacer lo malo. Hay un arrepentimiento que no es de justificación, es de haber hecho algo malo. Hay muchas cosas a diario. Ya yo me arrepentí cuando nací de nuevo, porque una persona que no nazca de nuevo no puede arrepentirse en el aspecto de la justicia. Es una sola. Cuando yo nací de nuevo, yo le dije, Señor, perdóname en cuanto a la justicia. ¿Están entendiendo? Ahora, a diario yo me arrepiento por cosas que yo hago malo y yo hice. Hoy pedimos perdón. Entonces, cuando Él habla que Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie aquí en esta tierra, no está hablando de ir al cielo también ahí. Se hunda, que viva bien, a que sean inconversos, vivan bien. Porque tiene un código moral para esta tierra y Él gobierna. Hay una persona que no le sirva a Dios, Dios le manda, viva bien, arrepiéntase. No para justicia, sino arrepiéntase del mal que está haciendo. Ayude a los pobres, no te burle. Dios se le manda a todos eso. Por consiguiente, porque ese texto es usado muy mal para universalista, que todo el mundo va a ser salvo. Como dijo Agustín Hipona, los elegidos y los no elegidos. En cuanto al verbo querer o desear, los teólogos distinguen entre el deseo de Dios y el decreto de Dios. Me gustó ese comentario. Hay que distinguir su deseo. Él no quiere que nadie se pierda. Pero el decreto es otro. Para salvación, hermanos, como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. No es una decisión que yo hago. Y si no nace de nuevo, hay que nacer de nuevo. Los predestinados. Entonces, en cuanto al decreto, los salvos es por decreto, un decreto que Dios da. Ahora, un deseo es otra cosa, como dicen los teólogos. Hay que ser consistente con las enseñanzas. No, porque ese texto, inclusive cuando yo lo estaba leyendo anoche, yo quería eliminarlo, de verdad, hermano. Señor, perdóname. Porque no, ahora yo lo expliqué ya. Dios me dio un poquito de sabiduría, creo. Pero porque yo no soy arminiano, yo no soy universalista. Los salvos van a ser los elegidos, hermano, por más vueltas que usted dé. Y la salvación viene de Jehová. Pero que ese texto se usa muy mal. Es de los poquitos textos que te pueden confundir a ti en cuanto a la salvación. Porque usted dice, no, pero Él no quiere que nadie se pierda. Entonces usted puede decidir. Por eso te da un tiempo para ver si tú te arrepientes. Hermanos, Dios tiene todo, porque por eso es que es soberano, todo planificado. La última persona que Dios se le revele y va a llegar el fin. Él es el que se revela a la gente por cada tiempo. Este mundo no se va a convertir, está bajo el maligno. Y Dios es el que se revela a los elegidos. Un día te toca a ti, un día a otro. Un día le toca a mi tío, a tu tía, y los elegidos. Y que el último elegido ya lo llame, él viene ahí. Que es la pleroma, la plenitud de los gentiles y judíos juntos. Los elegidos de Israel y los elegidos judíos. Porque eso lo usan mucho los arminianos. Eso es un texto central para ellos. Pero míralo ahí, los universalistas. Él no quiere que nadie se pierda, que todo el mundo usted decide. Y ahí no está hablando de eso, hermano. Y Dios quiere que toda la humanidad sea salva, no en cuanto a ir al cielo, sino a este mundo que se guarde, todos, ese es su deseo, todo. Que se arrepientan de la mala manera de vivir. Eso es una interpretación. Porque salvación no es solamente de ir al cielo, sino salvarse aquí en este mundo. Hay personas no elegidas que se salvan en este mundo, que tienen una conducta moral. Mujeres del mundo de un solo marido que tienen honra y se salvan, no se contaminan tanto en este mundo. Sin el Espíritu Santo, con la conciencia que Dios le dio, porque tiene un código moral. Lo dice Romano, los impíos tienen la ley también en la mente.
Dios le exige moral a todo ser humano. Ahora, en cuanto a la salvación, todo el mundo tenía que perderse. Pero de todo ese, una parte, todo el mundo Dios cogió para salvarlo, porque Él quiso, es un misterio. Por eso que a los que Dios cogió, desen el pecho y celebren todos los días, un elegido. Porque esto es a quien el Padre se le revela. Como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Por Dios, hermano. Ese fue el misterio. Que a Cristo se conoce por revelación. Por eso Pablo dijo, hay hombres naturales que no tienen el Espíritu, no van a entender. Pilato no entendió nada, Herodes no entendió. Los que andaban con Pablo camino de Damasco tampoco entendieron. Escucharon la voz, pero no entendían nada. Eso era chino para ellos, o árabe. Ahora usted entiende, y yo como le dijo Jesús a los 70. Yo vi a Satanás caer como un rayo, pero alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ustedes entienden, porque es por revelación, hermano. Ahora, puede ser que usted diría, bueno, yo no soy elegido. Hermano, el Espíritu Santo da testimonio, por eso está aquí hoy, porque eres un elegido. Y si no eres elegido, hermano, ya cójalo suave, ¿sabe? Cójalo suave. Empieza a vivir bien aquí, para que tus obras te dignifiquen. Porque, hermano, es un engaño de Satanás. Cristiano e inconverso. La honra más grande de un hombre que se porte bien, hermano. Aunque sea impío, que se porte bien. La moral, no hay algo, el pecado avergüenza. Cuando una mujer anda en adulterio, en pecado, le da vergüenza hasta mirar los hijos. Yo a veces cuando veo esas mujeres mayores que le son infieles al marido y se digo, ¿cómo va a poder ver los jóvenes de ellos? ¿Con qué cara? Le da vergüenza, siempre andan con la cabeza para abajo, como el avestruz. Porque el pecado Adán cuando pecó se avergonzó. El pecado da vergüenza. Cuando yo hago algo malo me da vergüenza. Y no hay algo más digno y más honroso cuando una persona anda con la frente en alto así. Y hay impíos que Dios les sigue a todos los impíos moral. Cuando una persona, un padre de familia, se porta bien, es honesto, íntegro, no hay placer más grande que ese. Que la gente confíe en ti, se gana mucho respeto. Esa es la honorabilidad de un hombre honorable. La grandeza de un hombre, hermano, no es dinero ni plata, es su moral, cómo se comporta. Eso dignifica al hombre. Cuando un hombre sabe reconocer un error, se arrepiente, se humilla, eso dignifica a los impíos. Siempre cuando un necio nunca va a reconocer un error. Mienten, llenos de hipocresía, y usted lo ve y se defienden para todo. Pero qué hermoso un hombre como Dios le exige también a los inconversos. Ser gente honorable. Que impere su moral. Porque no hay cosa más terrible cuando llega un momento que uno está tan contaminado que no puede ver a nadie a la cara. Que pasen los años y yo pueda verlo a la cara a ustedes y ver a mis hijos. Porque el pecado avergüenza a uno. Que pueda ver mis familiares, no andar escondido como Adán que se escondió y Eva. Cuando Cristo lo llamó en el huerto, habían pecado. Hay gentes que viven avergonzadas. Que por donde quiera que se mueve lo señalan. Y eso me llega el pensamiento, es perder la vida aquí. Porque cuando tú vives, hermano, en honra, una persona es moralista e íntegro, pierde muchas cosas, ¿sabe? Y la gente, pero gana honra. Porque eso sí se gana. Entonces hay impíos que están perdidos dos veces. No son elegidos porque no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, pero están hundidos en maldad, en droga, en pecado. Pero hay personas, hermanos, que tienen una ética, que mucho respeto, que usted les ve
hasta en el rostro. Yo no sé, yo la gente, hasta en la televisión cuando lo veo hablando, las mujeres y los hombres sin discriminar, porque no soy misógino. Y los hombres, se le ve la hipocresía, la maldad que nos están hablando en los ojos. Digo, ese tipo sí es sagaz. Esa mujer es peligrosa, ese hombre es peligroso. Porque eso se va, hasta se nota en el reflejo, en el semblante. Cuando un hombre está lleno de bondad. El soberbio, desde que llega a tu casa, tú sientes ese perfume de arrogancia, de soberbia. Y el humilde, eso lo olfateas rápido, una persona humilde, que no se va a burlar de ti. Entonces Dios le manda a los impíos, y no te pierdas en este mundo, no te pierdas aquí. No todo es salvación, hablando de justificación de ir al cielo. Si te di la oportunidad de existir, viva bien. Escribe tu historia hermosa, porque después, hermano, no se puede hacer nada. Para cuando tú partas, deja un perfume. Hay gente sin conversos que nunca le sirvieron a Dios, pero que fueron un olor fragante aquí para un perfume. Como este hombre a ver si me llega el nombre, de Inglaterra, a ver si ustedes me ayudan. Un ministro de Inglaterra que hace muchos años, se me olvidó el nombre. Winston Churchill, ese hombre, hermano, honorable, un hombre de moral. Fue un padre en Inglaterra, en el Congreso, cada vez que hablaba la gente lo respetaba y tenía una sabiduría. Y todavía hoy en día dejó esa fragancia a los ingleses y el mundo entero lo mencionan a Churchill. Tenía muchos enemigos porque los envidiosos siempre están ahí, pero era un hombre honorable. Y cada vez en el Congreso de Inglaterra, cuando él hablaba, todo el mundo, hasta los enemigos, lo escuchaban, porque veían tanta sabiduría y tanta nobleza. Entonces él hablaba con el corazón en el Congreso. Hay políticos en los congresos de Latinoamérica que no pueden hablar, todo es veneno. Hay hombres que cuando hablan, que sean políticos e inconversos, repito, están llenos de amor, hermano, y dulzura. Y así era Winston Churchill. Era recto, pero escribió su historia. Todavía la historia lo recuerda como un hombre honorable. Y eso es hermoso, ¿sabe? No se perdió. De ir al cielo, yo no sé de eso, porque eso, hermano, ni a la iglesia le toca eso, ni a ti ni a mí. ¿A quién es que le toca llevar al cielo aquí? Yo soy el camino. Ahora, sobre que vivió bien aquí, eso es innegable. Y Dios manda a todo el mundo a vivir bien. A los cristianos inconversos tener una sola mujer. No dos ni tres, una sola. Forever, forever. Así que si se casó, y si usted, hermano, es muy mujeriego, no se case, porque una persona de la calle, yo no sé cómo que no tenga capacidad de hacer un pacto, lo va a violar al otro día, si es turista y mirando a todo el mundo. Si tiene rayos X en las dos pupilas. Yo no sé, un pastor serio se lo diría, dije, mijo, primero espera que te limpie, que tú no te puedes casar, que tú estés enfermo. Porque va a hacer un pacto, que va a renunciar a todas las mujeres. Yo escuché un artista hace poco que le preguntaron, pero usted era muy mujeriego en la música, no era más joven porque está mayorcito. Y él dijo, no, es que no, mujeriego no, bien débil. Yo soy muy débil. Sin vergüenza. Sigo leyendo en 2 de Pedro 3:10 ahora. Búsquelo si se le perdió en el iPhone, iPad o en su Biblia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Usted va a estar claro, nadie lo va a esperar. Van a haber señales, pero no hay contradicción del tiempo cuando esté cerca la venida. Ahora su venida, la parucía, como ladrón en la noche. El cristiano va a tener testimonio del Espíritu, pero no se puede poner fecha. En el cual los cielos pasarán, usted ve,
con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Sácate el fuego de la mente, de que todo esto se va a quemar. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Va a terminar este siglo. Todo va a ser deshecho. Y dice Pedro en una exclamación de admiración: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiduría de Dios. Si todo vas a desaparecer, vive para Dios. No manche, güey. Manín, vive para Dios. Tenor, por Dios. Porque todo no te apegues, no sea bobo, tonto, va a desaparecer todo. Miren las cosas eternas, lo que no se ve. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Tremenda escatología de Pedro. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ah, no, los premilenialistas dicen que la tierra se va a quedar igual y la justicia va a morar igual. El pecado va a ser eliminado. Viene el juicio en la segunda venida. Y cielos nuevos y tierra nueva. Se contradicen con todos estos textos. Lucas capítulo 21, versículo 32. De cierto os digo, aquí arriba en los primeros versículos, Jesucristo está hablando de todo el tiempo del fin, lo que vas a pasar cuando Él venga. Pero para redimir el tiempo, leo 21, 32. De cierto os digo, después que anuncia todos los acontecimientos, que vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencia, que le estamos viendo. Él dice, no pasará esta generación, este siglo generación, hermano, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Romanos 8:20, Romanos capítulo 8, versículo 20, estudiando las escrituras. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, Romanos 8:20, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Estoy bien, ¿eh? Puse la cita bien. 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción. Todo eso, ¿cuándo va a suceder? Cuando Cristo venga. No es como dicen los milenialistas, que no será libertada de corrupción, que Cristo va a gobernar con la corrupción, un gobierno político para Israel de 1000 años. Eso no es bíblico. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis capítulo, estamos hablando del fin del mundo, cuando Cristo venga, sin milenio, y empieza el próximo siglo, el siglo eterno. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 21:1. 21:1 Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo vas a desaparecer. Y viene cielo nuevo y tierra nueva,
en la segunda venida, donde Cristo va a reinar con su iglesia. Sin el pecado, no como dicen los milenialistas, sin la muerte y todo nuevo. Nosotros vamos a ser nuevecitos también, cuerpo transformado, la tierra nueva, todo nuevo. Los milenialistas dicen, premilenialistas, que Él va a gobernar con esta tierra contaminada. Todo eso termina en la segunda venida de Cristo. La destrucción de este mundo, un comentario, no es aniquilación. Yo lo creo así, como este teólogo, Luis Beljo. No lo vas a aniquilar. Como nosotros no nos ha aniquilado, nos renovó. Vamos a ser transformados. No es aniquilamiento. Para aquellos aniquilacionistas que lo van a quemar el mundo. Yo no creo que no. El mundo va a sufrir una palingenesia, una regeneración, palingenesia, una regeneración, no es aniquilarlo. Nosotros que sufrimos, no nos aniquilaron, una regeneración, una renovación, palingenesia. El mundo va a ser regenerado, no quemado. Y después Cristo va a gobernar aquí. Tierra nueva y cielos nuevos. Los premilenialistas dicen que Él va a gobernar sin regenerar el mundo, con todo esto contaminado y con gentes pecadores, y se van a casar. Y la Biblia se contradicen, pero tajantemente con la Biblia, porque la Biblia dice, y Jesús dijo que cuando Él venga, termine este siglo, empiece el otro, con cielos nuevos y tierra nueva y sin el pecado, y termina con el juicio. Mateo 19, 27. Mateo capítulo 19, versículo 27. No lo va a aniquilar el mundo, estudiando la Biblia. Mateo 19, 27. Usted se sabe este texto de memoria y yo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, usted ve, cuando Él venga, va a cambiar el mundo. Lo va a regenerar. Ahí está hablando del mundo. Nosotros que sufrimos una regeneración, estudiando doctrina, hermoso estudiar la Biblia. No nos aniquilaron, una regeneración. No nos van a aniquilar. Vamos a morir. Este cuerpo, el alma parte al cielo. En la resurrección nos va a resucitar. Pero con cuerpo transformado. El mismo cuerpo, pero transformado. Un misterio, no sabemos qué edad vamos a tener. Puede ser la edad de Cristo, 33 años. Si alguien murió de anciano. Eso no me toca a mí. Esos misterios Dios no los reveló en la Biblia. Sí dice que va a ser un cuerpo transformado. No, Él nunca habló de aniquilamiento para sus hijos. La tierra no se va a aniquilar, no se va a quemar. Va a sufrir una regeneración, palingenesia. Entonces aquí Jesús le dijo, cuando yo venga, que la tierra va a ser nueva, el cielo, estoy parafraseando, el cielo nuevo, no va a existir el pecado, van a vivir, a morar los santos. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la regeneración, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Eso es honra, para juzgar las 12 tribus de Israel. Eso lo usan mal también los judíos y los premilenialistas. Ellos dicen, mira, tú ves que es un reino para los judíos. Hermano, las 12 tribus de Israel, y eso pasó, sácate eso de la mente. Las 12 tribus es toda la iglesia, los 144,000. Porque ya Dios no es Dios de naciones, sácalo de las naciones. El Padre le dio las naciones, pero la salvación no es por nacionalidad, no es por tú ser judío. El judío ahora es el que lo es de corazón. La salvación es por fe, por gracia, por misericordia. Las 12 tribus es toda la iglesia. Ellos dicen, no, tú ves, que va a gobernar para los judíos. Y Pedro
los apóstoles se van a sentar en 12 tronos, los judíos, porque siempre tienen un reino mesiánico teocrático judío ellos. Para ellos la iglesia no existe. Y todo eso fue un tipo, una sombra para llevarnos a la iglesia. Escogió un pueblo físico para trasladarnos a lo espiritual. Por lo menos los premilenialistas clásicos históricos, ellos creen que Israel y la iglesia, por lo menos ahí Ireneo creía que son lo mismo, ahí está bien. Los dispensacionalistas dicen que no, y premilenialistas modernos del siglo XVIII, que se casaron con los dispensacionalistas. No todo premilenialista es dispensacionalista, pero todos creen en un milenio, dispensacionalista y premilenialista. Nosotros somos amilenialistas, si tú no sabías, como los reformadores. Y muchos padres de la iglesia fueron premilenialistas. Pero los primeros no creían, porque los dispensacionalistas dicen que en el Antiguo Testamento la iglesia no aparece por ninguna parte. Siempre estuvo ahí, escondida, a través de un pueblo físico. Israel representaba a la iglesia, que fue la sombra, un tipo. La iglesia es el antitipo. Y hay que sacarse los judíos de la mente. El verdadero israelita es el que es nacido de nuevo, circuncidado del corazón. Ya aquí está hablando de la iglesia. Las 12 tribus es la iglesia. Es un símbolo, 12 tribus, los 12 patriarcas de Jacob. Algo simbólico, por eso es la iglesia. Judíos y gentiles. Ya en el espíritu no hay ni judíos, ni griegos, ni raza. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay raza. Nos ha unido aquí como 9 razas. Y somos hermanos de la misma sangre, del mismo linaje, nacidos del Espíritu de Dios. Entonces no es un aniquilamiento del mundo, no lo vas a aniquilar. Lo vas a regenerar. Estudiando bien la Biblia. Jesús dijo aquí en la regeneración. Nunca habló de milenio, Cristo. Él siempre dijo, yo vengo. Una resurrección, no de 2, y un juicio y ya, y se acaba todo. Consumado es. Él nunca habló de milenio. Y este mundo no lo van a aniquilar, lo van a regenerar. A nosotros lo mismo, nos regeneraron. Es una apocatástasis en griego. O sea, una restauración. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con este mundo? No lo va a aniquilar, lo va a regenerar, paligenesia. Lo va también, otra palabra que usan los teólogos, a restaurar. Ahí yo estoy de acuerdo. Una restauración, como me hicieron a mí también. Me están haciendo. Este mundo va a ser restaurado. Pero Cristo no va a gobernar aquí contaminado. Ya cuando Él venga va a ser en gloria. A lo primero Él tuvo que ver con los pecadores. Ya no. El pecado no va a existir. Los premilenialistas dicen que sí. Nosotros vamos a ser transformados, pero los impíos van a estar ahí. No sé cómo. Mejor cuéntame una de vaquero, hermano. Yo no quiero ese cuento, ¿sabes? Entonces el mundo va a padecer una renovación, regeneración, paligenesia. Usando esas 2 palabras. Una restauración, apocatástasis. Vamos a buscar los hechos. Hablando Pedro aquí, Hechos 3:21. Aleluya. Estudiando la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 21. A mí me gusta estudiar la Biblia, porque te abre el mundo espiritual y aumenta el amor a Dios, la devoción. Entonces, ¿qué va a suceder con el mundo, Naomi? Una regeneración. No lo van a aniquilar, a eliminar. En inglés, elimination, ¿sí? Ahí es fácil. Los van a regenerar, como pasó conmigo. Me cambiaron, algo nuevo me dieron, el hombre nuevo. Cuando yo muera me van a transformar, no me aniquilan. El mismo cuerpo, pero glorificado. Este mundo se va a restaurar. Esa palabra también es bueno usarla. No aniquilar.
a restaurar. Hechos 3:21. A quien de cierto, hablando Pedro, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración apocatástasis. Ahí está. Eso va a ser la conquista. Cuando todos los enemigos y destruye el pecado, cuando Él venga, sin milenio, estén por estrado de sus pies. Y el mismo Hijo, dijo Pablo, en su postulado, se someterá al Padre para que Él sea el todo y en todos. No hay milenio en la escatología bíblica, en el esquema de Jesús, del Espíritu Santo. Hasta la restauración, eso va a pasar con esta tierra. Conmigo, una restauración. Con la tierra, lo mismo. De todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Qué va a pasar con esta tierra entonces? Una regeneración, una renovación. No va a ser quemada, transformada. Una restauración, apocatástasis. Y una liberación. Esas tres me gustaron. La van a liberar. Vamos a buscarlo. Será una liberación de la esclavitud de corrupción. Romanos 8:21, ya lo leímos otra vez. Usted ve que me gusta estudiar la Biblia, pero con la misma Biblia que es su propio intérprete. Una regeneración en la tierra. Una restauración, apocatástasis. Y una liberación. ¿Qué hicieron conmigo? Lo mismo con la tierra lo van a hacer. A mí me liberaron. Me redimieron del pecado. Yo sufrí una liberación del mundo, del yugo del faraón que es Satanás. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Una liberación, ahí está, la misma Biblia. Esta tierra va a ser liberada, está esclava ahora. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo termino ahí ya. Entonces la tierra no va a ser, como dicen algunos, aniquilada. Va a sufrir una renovación. Cielos nuevos y tierra nueva. Cuando Cristo venga, sin milenio, hermano. Y empieza el próximo siglo eterno. Una restauración, apocatástasis. Esas tres cosas. Una renovación, restauración y liberación. No la van a quemar así. Es algo simbólico el fuego. Con fuego va a ser renovada. Con fuego va a ser restaurada. Cristo no va a gobernar aquí con esta tierra dañada. Porque ya Él viene en gloria. Ya Él pasó mucho con el pecado. Y no va a seguir en el mismo show. Él viene en gloria, en juicio. No como aquel siervo sufriente. Y va a eliminar la maldad de esta tierra. Va a sufrir una renovación. Una restauración. Y la va a liberar. Una liberación. Esas tres cosas. Por eso me gusta estudiar la Biblia. Porque me llena y me quebranto. Tan hermoso que habla Dios. El hombre habla feo. Los mandamientos de hombre, por eso Pablo dijo, su persuasión es humana, son pensamientos de hombres. Tiene que ser de Dios en el Espíritu. Y mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva, humana sabiduría, sino con poder de Dios. Para que nuestra fe esté fundamentada no en la sabiduría de un hombre, sino en la sabiduría del Dios de Abraham. Entonces no va a ser aniquilada ni quemada, renovada, restaurada y liberada de esclavitud de corrupción. En mí pasó lo mismo. Restaurado, renovado. Y me libertaron de la esclavitud de la corrupción. Todavía yo estoy esclavo de... No se enseñorea de mí el pecado. Pero va a llegar un día que no va a existir el pecado en mi cuerpo ni en el tuyo. Van a ser transformados, glorificados. Continuaremos desarrollando este mensaje que es muy extenso, hablando de los últimos tiempos. A medida que vamos explicando, dése cuenta que nosotros vamos destruyendo esos errores que han invadido a la iglesia. Lo vamos destruyendo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los hermanos del altar. Amados, cuando los hermanos estaban adorando,